El Evangelio de Lucas es el texto que tenemos hoy, capítulo 11, y vamos a leer desde los versículos 29 hasta el 36. Repito, Lucas 11, 29 hasta el 36. Dice, el texto dice, yo estoy leyendo de la versión textual, porque si alguien tiene otra versión, verá que hay un poquito de diferencia. Dice, versículo 29, apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta es una generación perversa, que busca una señal, pero no se le dará sino la señal de Jonás. Porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los varones de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Varones ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Nadie que enciende una lámpara la pone en un lugar oculto, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo esté sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero cuando esté malo, también tu cuerpo estará oscuro. Mira pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso, como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Amén, y que el Señor añada la bendición a su santa palabra. Y bien, vamos, hermanos, a hablar hoy de este tema, de lo que nos plantea el pasaje que acabamos de leer en nuestro estudio que estamos haciendo, el comentario que venimos haciendo del Evangelio de Lucas. Y yo quiero también, para todos los que estáis aquí, sobre todo los que habéis venido hoy, de nuevo, que la manera de predicar que se lleva en muchísimas iglesias reformadas es esta forma de ir estudiando, analizando y explicando los textos sagrados de una manera continuada. Por ejemplo, hemos empezado hace ya muchos meses, empezamos el Evangelio de Lucas y aún estamos aquí en el capítulo 11, vamos explicando el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, pues ya lo he explicado otras veces. Hacemos esta forma de predicar y de enseñar porque la revelación de Dios, la revelación que viene de Dios, se nos ha dado no de una manera salpicada, unos trozos por aquí y unos trozos por allá, sino que Dios ha hecho su revelación a través de las Escrituras. Y las Escrituras son un relato histórico, son una narración histórica. Hay una narrativa, hay toda una historia que se va explicando de una forma continuada y seguida, de manera que vayamos entendiendo lo que pasa, que entendamos lo que pasa. La Biblia no es para leerla a versículos sueltos. La Biblia no es para leerla a versículos sueltos. Está bien que aprendamos de memoria algunos textos sueltos, eso no pasa nada, claro que siempre es una cosa buena. Pero la Biblia es para conocerla en su conjunto, la revelación de Dios desde el principio hasta el final. Y así vamos a entender mucho mejor las Escrituras, porque si cogemos así un poco como al azar un texto, pues no sabemos realmente de qué nos está hablando. Yo he conocido personas, y yo espero que no seáis vosotros ninguno de estos, pero he conocido personas que dicen, yo para conocer la voluntad de Dios, ¿sabéis lo que hago? Abro la Biblia por donde sea y pongo el dedo aquí y lo que aquí me diga ya está. Hombre, eso no, porque
hay cosas muy peligrosas con eso, ¿verdad? Uno se puede encontrar con ese versículo que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Hombre, pues ese no es un versículo que te va bien, para resolver tus problemas. Y otros muchos, ¿verdad? Aquel como cuando dice, bueno, y fue Judas y se colgó de un árbol y se cayó y se reventó. Hombre, pues tampoco, si vas a poner el dedo en ese versículo, mala cosa. No, esa no es la manera de aprender la Biblia. No hagáis eso nunca. Eso es superstición. Eso sería una superstición. La Biblia necesita que la entendamos en su continuidad. Que la leamos como una verdadera historia, porque es una historia. Y en esa historia descubrimos los propósitos de Dios, el pacto de Dios, la revelación de cómo la gracia y la misericordia de Dios ha venido sobre nosotros en la persona de Jesucristo. De la manera que eso, tenerlo muy en cuenta, y a mí casi siempre o siempre me vais a oír hablar de las Escrituras y explicar las Escrituras de esta manera, a través del el estudio continuado y la explicación de los textos que tenemos. Muy bien, pues hoy tenemos un texto muy importante, como todos los que vemos en los Evangelios y en las cartas y en los profetas, y es un texto que el Señor, donde nos explica algo importante. ¿Os acordáis lo último que habíamos hablado sobre los discursos que Jesús está haciendo y cómo todo el contexto que tenemos aquí? ¿Qué había ocurrido antes de esto? ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido algo muy grave. La lucha que hay entre la luz y las tinieblas, esa lucha se vuelve muy feroz, terrible, en los días en que el Señor Jesús está en este mundo. De manera que ya lo hemos dicho, Satán lo remueve todo. Está intentando que no siga adelante el plan de Dios. Ya lo vemos desde el principio, cuando intentó, a través de Herodes, matar al niño que acababa de nacer. Lo vemos luego en las tentaciones en el desierto. Allí va Satán para, de alguna manera, intentar desviar a Jesús de su misión, de su tarea. Las tentaciones en el desierto, famosas tentaciones. Cuando Satanás le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se vuelvan en pan. Y Jesús lo detiene y para y frena esa tentación. Y luego vuelve otra vez, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, puedes arrojarte desde aquí arriba, arrójate abajo, échate abajo, los ángeles te recogerán. ¿Verdad? Y ahí es otra tentación. La idea era de, por una parte, destruir físicamente y poner a prueba si realmente aquel era el Hijo de Dios. Y finalmente, sabéis cómo Satán le ofrece incluso todos los reinos y tesoros de este mundo si postrado adora a Satanás. De manera que la historia de la Biblia y la historia de los Evangelios en particular es la historia de una gran guerra, de una gran batalla universal, en donde las fuerzas satánicas están intentando destruir la obra de Dios en la persona de Jesucristo. Hemos de mirar la Biblia desde ese punto de vista, porque todo lo que ocurre, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las luchas de Israel, los enemigos de Israel, la apostasía de Israel, la destrucción del reino del norte de Israel, todo eso es parte de esta guerra, son batallas que se están librando porque Satán intenta parar, frenar el empuje de la verdad, quiere tapar la luz del Evangelio. Y cuando viene Jesús en persona, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, entonces es cuando la actividad de Satanás se vuelve furiosa, terrible. Y esto lo estamos viendo en numerosos pasajes. En los Evangelios aparecen más endemoniados, más personas poseídas por Satanás que en todo el resto de la Biblia. Fijaos lo que quiere decir esto, que en el
en el corto espacio de tiempo de aquellos 3 años del ministerio público de Jesús, aparecen una gran cantidad de personas endemoniadas. Y Jesús se encuentra con ellas, y Jesús expulsa a esos demonios, esos seres diabólicos que han tomado posesión. Y eso no es una broma, no es una historia para asustar a nadie, porque realmente existe un ser diabólico, existe alguien que manipula al pueblo de Dios, que hace que éste se desvíe de la verdad. Y bueno, eso está ocurriendo aquí. Y aún hay una cosa peor que la comentábamos el otro día. Los fariseos eran aquella parte del pueblo judío que pretendían ser casi perfectos, pues estos, cuando Jesús hizo un milagro de expulsar un demonio, ¿os acordáis todo? Lo hablábamos el otro día. Los fariseos dijeron, esto se ha hecho por el poder de Belcebú. De manera que le decían a Jesús, deberían decir, tú has expulsado un demonio porque Belcebú está contigo. Belcebú es un nombre. Satanás, Belcebú, cualquier nombre. Entonces, bueno, realmente eso era un insulto gravísimo, era un insulto terrible y bueno, vamos a ver hoy un poco más de lo que estaba pasando en ese momento. Creo que hace falta que todos nos demos cuenta de que lo que se está aquí resolviendo es ¿quién es Jesús? ¿Tenían razón los fariseos? ¿Es que realmente Jesús era eso que decían ellos? ¿O Jesús era lo que él mismo decía? ¿Os acordáis vosotros en el Evangelio de San Juan? En el Evangelio de San Juan, Jesús habla directamente y claramente de su verdadera naturaleza y de su verdadera identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Porque los fariseos habían dicho, tú eres Belcebú, has hecho este milagro porque Belcebú está contigo. Esa era la idea de ellos. Pero Jesús había hablado en términos muy diferentes, muy diferentes. Él había hablado de su relación con el Padre, la relación de Jesús con el Padre, esa maravilla de lo que él dice respecto a sí mismo. Fijaos como en el capítulo 17 de Juan, por ejemplo, ¿verdad? Él habla de esto, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Juan 17:3. Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Jesús, el Cristo, como dice en la lengua griega, o Jesús, el ungido, la misma palabra. Ahí el Jesús se presenta, dice su verdadera identidad, nos saca su tarjeta de identidad. Jesús, el Mesías, al cual enviaste. Y los discípulos, en el capítulo 16 de San Juan, los discípulos habían dicho, Señor, enséñanos el camino, ¿a dónde vas? Y me preguntáis, no me preguntáis a dónde voy. Dice, os he hablado y estas cosas, y la tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, si no me voy, el Paracleto, el Espíritu no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Fijaos aquí cómo está Él expresando su misión, la tarea que Él viene a hacer. Él es el Señor de señores, el Salvador, el Redentor, el ungido de Dios. Frente a esto,
todos los que estaban alrededor de él, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos esos daban su espalda al Señor, le daban la espalda e incluso lo calumniaban o lo insultaban diciendo que él era Belcebú. El otro día hablábamos aquí también de cómo esta ofensa, esta terrible ofensa a Jesús, hay que tomarla como el origen de lo que llamamos el pecado contra el Espíritu Santo. Es más, Jesús lo dice de una manera muy clara, que si la ofensa se hace contra el Padre, si se hace contra el Hijo, esa ofensa puede ser perdonada, pero la ofensa contra el Espíritu es una ofensa que tiene consecuencias aquí y en el más allá. Aquí y en el más allá. Esa es la cuestión que Jesús les está aquí enseñando y planteando. Bueno, pues mi pregunta, hermanos, y a todos vosotros es, ¿vosotros cómo consideráis, cómo tenéis la persona de Jesús? Naturalmente lo tenéis, yo sé, por eso estáis aquí, como un ser bueno, como un ser verdadero, lo tenéis como alguien que tiene poderes. La Biblia nos habla así, creemos en la Biblia, creemos en el testimonio de las Escrituras, creemos todo esto. Pero, ¿cuál es la identidad? Para vosotros, ¿qué es lo que realmente importa de la persona de Jesús? Lo que Jesús quiere es que le reconozcamos como lo que Él es verdaderamente, no solamente como una persona que hace milagros o que hizo milagros, que lo reconozcamos a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, como aquel que en su más profundo ser es igual a Dios. ¿Os acordáis las palabras de Jesús a sus discípulos, a Felipe, a Tomás, cuando le preguntan y están hablando? Incluso hay una cierta duda en aquellos apóstoles al principio, y Jesús les tiene que decir, porque cuando Jesús habla de que Él va a ir al Padre, se va a marchar, y va a ir a ascender al Padre, y uno de los discípulos de estos que he mencionado le dice, Señor, muéstranos al Padre, haznos ver al Padre, al Señor, al Dios Todopoderoso, y con eso ya nos basta. Y Jesús le dice, bueno, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has reconocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos una cosa. Somos uno. La unidad del Padre y del Hijo. ¿La unidad en qué? La unidad en naturaleza. La misma naturaleza del Padre la tiene el Hijo. Y por eso nosotros adoramos al Hijo como adoramos al Padre. Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Es la expresión de adoración. El que no honra al Hijo no honra al Padre tampoco. No se puede disociar y separar, no puede uno decir yo adoro solo a Dios, pero no a Jesús. Eso es imposible, porque en Jesús tenemos el Salvador. El Salvador. ¿Cuántos salvadores hay? ¿Hay varios salvadores? No. Jesús es el Salvador. Y Dios Padre dice también, yo soy vuestro Salvador y fuera de mí no hay quien salve. No hay nadie más. Y también Jesús viene a decirnos algo fundamental, algo que es básico, total, que Él está desde el principio como creador de todas las cosas. En la carta a los Filipenses, en la carta a los Colosenses, allí se habla de Jesús como aquel que ha hecho todas las cosas, que en el principio hizo todas las cosas. Y la primera palabra que encontramos en la Biblia es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero es que eso también aparece en las cartas
en las cartas a los colosenses y a los filipenses, que en Él y por Él y para Él y por Él fueron todas las cosas creadas. Todo ha sido creado a través del Hijo de Dios. Y a través quiere decir simplemente que Él estaba presente en toda la creación y participaba en la creación. Bueno, pues esta es la idea que hoy nos trae el Evangelio de Lucas. Y entonces llega un momento que Jesús se enfrenta a toda aquella gente. Fijaos que hemos empezado con la lectura en el versículo 29, cuando la gente estaba alrededor de Él. Pero fijaos una cosa, el versículo 29 es muy curioso, estamos en Lucas 11, 29. Es un versículo curioso. La gente estaba aglomerada alrededor de Él. ¿Y qué hizo Jesús? Muchos pensarían, bueno, por ejemplo, vamos a pensar en un político que está en un sitio y toda la gente alrededor, expectante, todo el mundo, o un gran deportista, o alguien, una persona famosa, rodeada de gente. ¿Qué haría hoy? ¿Qué haría hoy una persona famosa? Pues empezaría a decirle a la gente: sois estupendos, gracias por estar aquí, me enorgullezco de vosotros, estoy muy contento de veros, ¿verdad? Que eso es lo que seguramente diría alguien, ¿verdad? Palabras de adulación, de alabanza. Pero Jesús se ve rodeado de gente y suelta unas palabras que verdaderamente son bastante fuertes. Porque dice: esta es una generación perversa, que busca una señal. ¿Cómo conocía Jesús el corazón de la gente? Todos los que estaban allí rodeándole, estaban allí para ver como si fueran a un circo, a ver si Jesús hacía algún milagro. ¿Os acordáis cuando Herodes hizo ya venir a Jesús? Quería verlo a ver si hacía algún milagro. ¿Qué cosa? Nunca se nos ocurra a nosotros, el decir: yo quiero estar cerca de Jesús para ver si me hace un milagro a mí, a ver si me hace algo, un favor, y me hace este milagro. Porque eso no es el objeto de nuestra relación con Jesús. El estar unidos nosotros a Jesús por la fe no es para que haga milagros y que nos favorezcan esos milagros. Aunque nosotros podemos pedir al Señor con fe, reiteradamente, el Señor quiere que pidamos, por supuesto que sí, pero no como esta gente que estaban allí para ver si veía algún milagro. Buscan una señal. Hermanos, yo tengo aquí, he tomado nota de las señales que Jesús ya había hecho. Las señales que Jesús ya había hecho hasta este momento, según el Evangelio de Lucas. Aparte de eso, hay las señales que cuentan otros evangelios que no están en Lucas. Pero fijaos en una cosa. El Señor había hecho curaciones, había hecho expulsiones de demonios, había curado a leprosos, a paralíticos, se había producido la pesca milagrosa, el siervo del centurión había sido sanado, la viuda de Naín había recibido la resurrección de su hijo, la gran tempestad en el mar había sido calmada, el endemoniado de Geraseno también había sido curado, la hija de Jairo, la mujer con el flujo de sangre, la multiplicación de los panes y de los peces, la transfiguración del Señor, aquel otro joven endemoniado, la misión de los 70 que él había enviado, y otro, el último que habíamos visto, el endemoniado que era sordomudo, del cual el Señor había expulsado el espíritu maligno. Todos estos milagros están recogidos, todas estas señales están recogidas ya en los evangelios. En este evangelio, solo en el evangelio de Lucas. De manera que Jesús había hecho señales y señales y señales,
y ahora todavía ve que están allí para ver otra señal. Otro milagro. Otro milagro. Hombre, es como estar en el circo, ¿no? O irse al cine a ver qué espectáculo. Lo miraban a Jesús como si fuera alguien que iba a producir eso, un gran espectáculo, algo magnífico. No es eso, Jesús no ha venido a eso. Él había hecho ya tantas cosas, tantas señales, que en este momento el Señor dice, basta. Basta. Por cierto, no es que sea esto el último milagro que Él hace, Él hará otros milagros luego. Pero será por misericordia, por amor, por ayudar a una persona que está en una situación, pero nunca lo hace como una señal para demostrarle a la gente su poder y su autoridad, no. Y Jesús llega al momento en que dice, ya hay bastante, es suficiente, ya habéis visto señales. Porque aunque hiciera más señales, no creerían. Nosotros no creemos en Jesús por las señales, los milagros. Todavía hay hermanos hoy día en las iglesias que solamente piensan en milagros, en señales, en dones especiales. No, si la fe no es eso. La fe es creer lo que la palabra de Dios nos dice. De Jesús como aquel que ha venido a redimirnos, a salvarnos. No hagamos caso de aquel que viene a contarnos, mira hermano, he visto un milagro. Yo le diría, yo no necesito milagros, hermano. No necesito milagros. No necesito ver milagros para creer. Porque no es por la visión, no es por la vista de los milagros por lo que yo voy a creer, sino por la palabra de Dios. Dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene porque yo he visto un milagro. Y por eso dice Jesús, y son palabras fuertes y duras de ella, esta es una generación perversa. Vaya, no, son palabras muy finas, ¿verdad? Una generación perversa que busca una señal, pero no se le dará sino la señal de Jonás. Ahí tenemos la persona de Jonás. La señal de Jonás. ¿Qué señal es esa? Bueno, ya lo sabemos, es la señal de la resurrección. Porque el Hijo del Hombre fue sepultado y resucitó 3 días más tarde. No eran 3 días completos, pero Él fue sepultado antes de caer la tarde, por tanto ya era parte de un día. Estuvo todo el día del sábado también en el sepulcro, y a la primera hora de la mañana del domingo resucita. El domingo es el día después del sábado, lo que llamamos domingo, primer día de la semana. Jesús resucitó el primer día de la semana. Jesús estuvo resucitado al tercer día, fue resucitado. Su cuerpo humano, real, humano, verdadero, cuerpo que palpitaba con carne y sangre, con su alma humana, ese cuerpo fue crucificado y murió, realmente murió como hombre y fue sepultado, pero 3 días más tarde la muerte y el sepulcro fueron apartados de él y resucitó por el poder del Padre. Jesús el hombre, porque como Jesús, como Dios, como Señor de cielos y tierra, Jesús no murió nunca, jamás murió. Pero eso es el Hijo de Dios, que no murió, pero la parte humana de Jesús estuvo 3 días. Y eso es la señal de Jonás. ¿Os acordáis de todo lo que hemos leído ya de Jonás muchas veces? Pues bien, Jonás, aquel profeta desobediente, aquel profeta que no quiso cumplir la voluntad de Dios, que huyó, que se metió en un barco, y que allí las cosas fueron tan mal que al final los tripulantes echaron, porque el mismo Jonás lo pidió, dice, echadme al mar porque si no pereceréis todos vosotros. Y lo echaron al mar. Y entonces viene como dice el texto, un pez grande, ¿verdad? Y no hace falta que pensemos ahora en qué clase de pez, porque digo que a lo mejor ya no existen esa clase de peces. Pero un pez grande lo traga, y eso no es imposible, no es un cuento para niños tampoco,
y está durante parte, si no 3 días completo, parte de los 3 días. Y fue luego echado y arrojado fuera. De la misma manera que Jonás, así el Hijo del Hombre. Lo cual dice, por lo tanto, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere honrarme, si alguien ha de creer en mí, la única señal que le voy a dar es la señal de Jonás, que he resucitado. Que he resucitado. Jesús ha resucitado. Y nosotros, hermanos, hoy hemos de tener esto muy en cuenta, porque esa es la única señal con la que Dios nos va a atraer hacia sí mismo a la fe en Jesucristo. Tanto es así que recordáis muy bien como el apóstol Pablo, en ese gran capítulo 15 de la carta primera a los Corintios, nos dice algo de la trascendencia que tiene, la importancia que tiene la resurrección. Hemos de estar pendientes de eso, que Jesús fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice en 1 Corintios 15, en el versículo 4. Sepultado y resucitado al tercer día. Y esta es la señal, hermanos y hermanas. Esa es la única cosa que nosotros podemos estar pendientes, que Jesús es nuestro Salvador que vive, que está entre nosotros. Yo aquí vendré y estaré otra vez con vosotros. No os dejaré huérfanos. El Espíritu, mi Espíritu vendrá y estará con vosotros. Y por eso nosotros, como cristianos, no hemos de tener miedo en el mundo, de todos nuestros problemas, de nuestras dificultades, de todas las cosas que vemos alrededor nuestro, de los desengaños, de la corrupción que existe, todo eso es verdad, porque estamos en el reino de este mundo donde Satanás mueve los hilos de las cosas. Y por eso todo lo que vemos alrededor nuestro, de injusticias, de violencias, de guerras, de corrupción, de todo eso es el servicio y ministerio que hace el príncipe de las tinieblas, Satanás. Él es el autor. Pero nosotros, por otro lado, sabemos que Jesús ha resucitado y vive. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos. Estoy siempre con vosotros. No temáis, manada pequeña. Yo estoy con vosotros, sea cual sea vuestro problema. Pero eso sí, ¿creéis en la resurrección? ¿Creéis que Jesús es el Hijo de Dios? Y el Hijo de Dios quiere decir que tiene la naturaleza de Dios mismo. La naturaleza de Dios mismo. Claro, porque Dios no tiene hijos como nosotros. Dios no tuvo una esposa, ni engendró un hijo de esa manera. ¿No? ¿Qué quiere decir el Hijo de Dios? El Hijo de Dios quiere decir que tiene la naturaleza de Dios. ¿Y el Hijo del Hombre qué quiere decir? El Hijo del Hombre quiere decir que tiene la naturaleza de hombre. Es hombre y es Dios. Y eso es un ser único y extraordinario. Y esa es la identidad de Jesús. Y por eso los fariseos, cuando le dicen, tú echas los demonios porque Belcebú está en ti. Claro, ese es el insulto más grande y la ofensa más terrible que se puede hacer jamás a una persona, a un ser glorioso como el Hijo de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, yo quisiera en esta hora remarcar y haceros ver esto. Dice el apóstol Pablo, dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Fijaos. Si Jesús no ha resucitado y si no le damos a eso importancia, dice, bueno, entonces, ¿para qué predicamos? No predicamos aquí para ser mejores personas solo. No es eso. No somos simplemente moralistas. No estamos aquí para tener un nivel moral un poquito más alto. No. Nosotros estamos haciendo lo que hacemos. Venimos a congregarnos aquí, a adorar a Dios, a hablar de sus cosas, a escudriñar las Escrituras, porque creemos que Jesús resucitó. Y eso es lo que anunciamos y predicamos.
Y claro, y si no resucitó, entonces ni la predicación sirve para nada, ni la fe sirve para nada, nada, todo sería falso. Pero Jesús, dice Pablo, pero gracias a Dios, que Él ha resucitado. Es el primero de entre los muertos, la primera resurrección, como nosotros también resucitaremos. Bueno, pues esta es la lección que Jesús está dando aquí, en este Evangelio, a los fariseos y a la gente que estaba alrededor, los que le pedían una señal. Venga, haz un milagro más. No tenemos bastante. Pues bueno, aquí tenéis el último de todos, será la resurrección. Cuando yo resucite, entonces tenéis la señal. No pidáis más señales. No pidáis más señales. Y lo último, en 2 minutos, habla aquí del versículo 33 al 36 de la lámpara del cuerpo. Dice, nadie que encienda la lámpara la pone en lugar oculto, sino sobre el candelero para que los que entran vean la luz. Y la lámpara del cuerpo es tu ojo. ¿Qué quiere decir? ¿El ojo físicamente? No, es la manera en que miramos las cosas. La manera en que miramos las cosas. La manera en que juzgamos las cosas. Dice, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Qué bonito, ¿verdad? Si tú juzgas las cosas y ves las cosas y piensas en las cosas como Cristo lo haría, como el Señor Jesucristo lo haría, qué bien, todos tendremos paz. Tendremos paz. Pero si estamos siempre pensando en lo malo, lo vemos todo malo, lo sospechamos de todo, etcétera, mala cosa. Claro, la verdad y se acabó. Pero no hay que ir más allá de la verdad. Pero eso es muy importante. Por eso dice, mira que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Mira que la luz que hay en ti no sea oscuridad. El Señor te ha dado luz para que juzgues las cosas, pienses en las cosas y mires las cosas de acuerdo con la luz del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. La verdad, la justicia, el amor, la paciencia, la resignación, todos esos dones espirituales. Pero eso importa mucho, como dice aquí, si tu ojo está sano. Porque si no, la luz que entra en ti será toda oscuridad. Pidamos a Dios siempre que nos dé esa capacidad de mirar las cosas bien. Bien quiero decir conforme a la verdad y a la realidad, conforme a la palabra de Dios. Bien, hermanos, ahí tenemos eso, ahí tenemos ese pasaje tan importante. Creo que la lección última que hemos de sacar es esta. El que confiesa que Jesús es el Señor, tiene vida eterna. Y solamente hace falta eso. El que cree que Jesús es el Salvador único, nuestro Señor, tiene vida eterna. Y todos sus pecados serán perdonados. Que el Señor los bendiga. Amén.